¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos a Juan Castillo, director de trabajo, a quien le agradecemos especialmente su presencia en estos días bastante complejos con agenda apretada. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Por favor. Bueno, a ver, ¿preocupación por la falta de acuerdos en los consejos de salarios? Sí, estamos preocupados. Acá estamos las dos cosas a la vez, preocupados porque se están demorando y ocupados en trabajar en la búsqueda de la resolución de estos consejos. Habida cuenta que es el grupo más grande esto, ¿no? En esta etapa los convenios colectivos que habían vencido en julio del 2016 y hasta los que hasta septiembre fueron culminando como el de la construcción, totalizan 112 grupos, 112 mesas de negociación que están abiertas. Y el número, ya promediando los 90 días, los 3 meses que comenzó la negociación, es muy escaso, muy exiguo. Estamos en 8 mesas de negociación cerrada, 6 de ellas con acuerdo. Cuando uno menciona la palabra acuerdo es que las 3 partes se pusieron de acuerdo, por lo tanto estuvieron dentro de los lineamientos previstos. Todos estos grupos están dentro del sector financiero, de la economía, y 2 grupos, uno en el área del transporte, del que me acuerdo más, que está por fuera del lineamiento y el Poder Ejecutivo quedó en minoría. No me acuerdo cuál es el otro grupo, pero también de todas formas fue con votación por fuera de los lineamientos, en la cual el gobierno vota en contra o se abstiene según los énfasis. Lo cierto es que son 8 de 112, realmente es un número muy escaso. Había cuenta, y usted lo sabe también porque estuvo del otro lado del mostrador, tenemos un margen de 10, 15, 20 días para llegar a entendimiento. Ya después, cuando arranca diciembre, se complejiza mucho más la situación. ¿Por qué está siendo tan difícil acordar cuando está bastante claro las cartas antes de empezar a negociar en torno a la posición del Poder Ejecutivo? Bueno, son momentos distintos. También la cualidad de las características de cada grupo tienen algunas cosas que lo hacen distinto a los demás. Particularmente en uno de los grandes fuertes que tiene es el sector comercio y los servicios, donde tiene sectores muy sumergidos de la economía, salarios muy bajos, y los lineamientos que el Poder Ejecutivo coloca arriba de la mesa de la negociación son escasos desde el punto de vista de las expectativas, las aspiraciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el lugar. Entonces eso hace que se generen movilizaciones, que se busquen alternativas, que se busque, en algunos casos, no solo por el lado del salario, sino que por el lado de los beneficios, o en la discusión de algunos precios distintos en las categorías, poder levantar un poquitito más unos salarios que están bastante achatados. Estamos hablando de que en el sector del comercio, mayoritariamente en el sector del supermercado, el salario de ingreso ronda los 15.600 pesos con el ajuste de julio, con el correctivo de julio, por lo tanto es un salario muy bajo, y aunque se coloque el aumento previsto para el sector dinámico de la economía, que es un 10%, eso no lo hace salir de estar en uno de los salarios más sumergidos. Allí está entonces, por lo menos, el gran nudo de conflictividad que ustedes ven. Una de las partes, otro responde a estrategia distinta. El sector empleador seguramente está teniendo mucho menos flexibilidad que antes para negociar, porque, a ver, en el Poder Ejecutivo somos los que tenemos a veces la responsabilidad de mover en el ámbito de negociación colectiva, de colocar el escenario, de realizar las propuestas, de buscar el dinamismo en la negociación, pero al mismo tiempo tenemos posibilidades muy escasas. Los lineamientos están claramente dictaminados desde el año pasado, estamos viviendo la misma sexta ronda del Consejo Salario, por lo tanto hay muy poco margen de flexibilidad. Ese es un punto bien interesante. El sector empresarial puede decir: estos son los lineamientos del Poder Ejecutivo, nosotros estamos dispuestos a dar un poco más, un poco menos, pero vinculados a los lineamientos. Ustedes, como dirección de trabajo y como parte negociadora, también tienen bien claro cuáles son los lineamientos salariales. Ahora, lo que parece haber, o por lo menos el PIT-CNT dice que se va a reunir hoy con Vázquez y le va a decir que ustedes están teniendo poca flexibilidad para apartarse de los lineamientos. ¿Eso es lo que cuesta asumir, que ustedes no tienen margen de maniobra para salirse de esos lineamientos, por más que entiendan que la situación, por ejemplo, a nivel del comercio, los salarios estén sumergidos?
A ver, costar asumir, no. De mi parte... No, de los sindicatos. O sea, lo que ustedes encuentran es que a ver, por eso digo que... no hay una resignación a que, bueno, en esta mesa de diálogo, en esta circunstancia, en esta coyuntura del país, no existe mucho margen para... Para nosotros eso está claro, eso lo hemos dicho, se ha dicho públicamente, ¿no? A ver, la central sindical en este periodo de ronda de negociación colectiva ha tenido, si yo no estoy equivocado, 3 entrevistas con el presidente de la República tratando de modificarla. Lo que ha logrado ha sido un escaso margen de flexibilidad, pero no menor. Este año 2016 se están empleando la misma propuesta de aumentos para el primer año que el año pasado, cuando debería haberse colocado la del segundo año. Esto generó malestar en el sector empleador y hay otro margen de negociación que es propio de la dinámica en las mesas. O sea, si hoy tuviéramos acá nosotros dos, un tercer actor, y yo me mantengo firme, rígido, inflexible en una propuesta, pero ustedes dos acuerdan 2 contra 1, es mayoría, se podría estar buscando. Es decir que no hay tampoco entre todos los actores, entre el trío que compone la negociación colectiva, margen o posibilidades de poder acordar. Bueno, nosotros tenemos también expectativa cifrada en la entrevista que mantenga el presidente de la República en la jornada de hoy con los dirigentes de la central. ¿Qué espera de esa reunión? Allí hay que recordar que el centro de la agenda está marcada por la obra de la regasificadora, ¿no? Sí. Uno de los temas en debate, en cuestión, que generaría inversión, generaría puestos de trabajo, que es una obra que quedó trunca durante los primeros días del año pasado. Bueno, pero creo que no se van a limitar solo a hablar de eso. El movimiento sindical viene de una jornada de movilización importante la semana pasada, colocó una plataforma y sus reivindicaciones. Los dirigentes nos lo dicen cada vez que pueden en las entrevistas que se mantienen con nosotros, así que, a ver, nosotros conocemos nuestras limitaciones, nuestros escasos margen de posibilidad de flexibilizar en la ronda de negociación, pero si el que destraba es el presidente de la República que comanda el Poder Ejecutivo, son lineamientos que nosotros vamos a tener que acatar para adelante. A ver, usted dice, tenemos cifradas expectativas en la reunión del PIT-CNT con el presidente. Usted lo que dice es, si ante el planteamiento del PIT-CNT el presidente decide flexibilizar, por ejemplo, para los sectores más sumergidos de ingresos, las pautas y lograr un entendimiento de una suba salarial mayor, eso se empezaría a aplicar automáticamente. Bueno, no, a ver, aplicar no, se coloca en la mesa de negociación, ¿no? Porque aún así a veces es complejo. A ver, para que se pueda entender, yo utilicé para uno de los grupos que me consta porque no solo es la negociación colectiva en la calle 25 de Mayo con los grupos, ¿no? Yo, desde la Dirección Nacional de Trabajo, venimos, el equipo del Ministerio de Trabajo, ayudando a los sectores, manteniendo entrevistas, dividiéndonos la tarea para ver quién recibe a qué sector. Vamos recibiendo al sector empleador, vamos recibiendo a los trabajadores, a sus sindicatos, buscamos ir acercando a las partes para que luego en el grupo del Consejo Salario encuentren las alternativas. Bien, esa es una posibilidad, esa es una cosa que existe ahora. Cuando se coloca arriba de la mesa salarios del orden de los 15.000 pesos o de los 20.000 pesos, aunque uno coloque la propuesta más alta de negociación, siguen siendo salarios muy comprimidos, muy bajos. Por eso es que además de esa ronda de negociación colectiva, además del precio del salario que se logre consensuar, los trabajadores, los sindicatos, junto a los empleadores, vienen tratando de mejorar algunas categorías, no solamente el complemento que da el gobierno. Bueno, eso también está dificultando. Parece ser, nosotros miramos, al menos desde la INATRA, de que esta vez está habiendo muy poco diálogo entre los actores sociales. Bien, eso sin duda que debe ser algo que por lo menos en un escenario de mayor complejidad para llegar a acuerdos no facilita la tarea. Hablando de la negociación salarial en sí misma, ¿no será momento también de, obviamente una vez concluida esta ronda salarial, empezar a rever la manera en la que renegociamos los acuerdos salariales? Si los consejos de salarios tal como están planteados así son efectivos, o quizás no haya que ir a unas situaciones más específicas por rama de actividad, quizás porque no la negociación por empresa. ¿No sería quizás más fácil llegar a un acuerdo?
Se puede buscar alternativas. Esto hace tiempo está en el movimiento sindical. Yo ya estaba en el movimiento, o sea, todavía estaba en el movimiento sindical cuando se debatía, se discutía algún mecanismo, alguna innovación en materia de la negociación colectiva, propiamente dicha, y no con este formato como está ahora. Siempre es posible. Ahora, siempre que este tema se coloca en debate, no queda más que en el título, ¿no? O sea, yo si quiero venir acá a quedar bien, decirte vos, esto hay que cambiarlo, no puede ser, el año que viene vamos a tener el mismo dibujo, el mismo dibujo. No, no ha aparecido todavía una propuesta que logre el consenso necesario para ver, si no es este el mecanismo, si no es que el Poder Ejecutivo, en función de una mirada de largo aliento para la economía o para la macroeconomía, una mirada que tenga en cuenta lo que está pasando en la región o lo que esté pasando en el mundo, que se coloquen elementos para que las tres partes discutan en igualdad de condiciones las condiciones laborales y las condiciones salariales. Este no es, no sirve más. ¿Cuál es? Bueno, ahí empieza el tartamudeo, debería, podría, pero nadie coloca una idea. Yo estoy muy abierto a alguna idea que objetivamente le dé más dinamismo, pero que conserve al mismo tiempo una protección para los sectores más débiles, ¿no? En algunos casos el sector más débil son los trabajadores y las trabajadoras, casi que mayoritariamente, pero en algunos casos en la economía de nuestro país algunos sectores de empleadores también son, dentro de una cadena de producción, el eslabón más débil de esa cadena y que hay que también tenerlo cuidado. Por ejemplo, los que emplean más a veces, que es la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Puede haber mucha gente que nos esté mirando del otro lado, que quizás está por ir a trabajar y, por ejemplo, puede trabajar una hora de la construcción. Y durante el fin de semana hubo movilizaciones en los peajes. De hecho, se anuncia que se va a ir un gran conflicto a nivel del sector de la construcción. Escuchaba a Óscar Andrade decir que en realidad el Poder Ejecutivo ni siquiera le reconoce la inflación que quedó pendiente, que hay un 4% de rebaja salarial porque no se actualiza, lo cual me llamó la atención y por eso se lo pregunto. Dice Andrade que ni siquiera le reconocen la inflación pasada que perdieron. Todo lo que está acordado en un convenio colectivo se respeta, es ley. O sea, digo para que queden las cosas exactamente claras. Si el convenio colectivo dice en determinado periodo de tiempo hay que ajustarse o hay que comentarse determinado precio de salario, eso se cumple porque es una ley, se acordó entre las tres partes, se promulgó, se colgó en las páginas oficiales y hay que cumplirlo. Hay algunas cosas que por omisión, por olvido, o vaya a saber por qué cosa, no las dicen y nosotros no la podemos inventar. Este tema y otros temas más que han planteado los dirigentes del Zunca o Óscar Andrade en forma particular, están en debate, están en discusión, lo venimos conversando y además venimos negociando. No me queda bien a mí contestar públicamente eso porque después nos deja mal parado para poder negociarnos. Yo a veces, cuando uno está en un momento muy sensible con esto, capaz que habría que hablar menos en los medios de comunicación y trabajar más en las mesas de negociación. Es una recomendación para todos, inclusive para Óscar Andrade. En primer lugar para mí. No, yo no puedo darle consejo a nadie, menos Óscar Andrade tiene mucha experiencia en su sindicato, en el Parlamento, yo no. Digo lo que me pasa a nosotros en la negociación colectiva. Si yo contestara cada uno de los volantes y las declaraciones públicas que hay, seguramente lo que empiezo es a perder la objetividad y a tomar partido Está claro, por pero una de las partes. quizá para mucha gente que está del otro lado y que puede quizás no estar tan involucrada en el movimiento sindical y en las asambleas, escucha hablar a su referente sindical y le dice, no, mire, que no solamente no vamos a empatar, sino que vamos a dejar de percibir el 4% de la inflación que nos deben y les puede generar un ámbito de preocupación. Sí, puede generarlo, por eso, en mi caso al menos lo que me llamo, ya insisto, ¿no? Si yo efectivamente tengo problemas como lo tengo ahora, si estoy preocupado como lo estamos ahora en la negociación colectiva, lo que tenemos que hacer es colocar más horas de trabajo, más pienso, más ideas para tratar de cerrar esta ronda. Se pusieron un límite para llegar al entendimiento en la gran mayoría, siempre pasa esto, ¿no? Hay 112 mesas negociando, se dice, bueno, ponemos una fecha tope, después si quedan algunas que están cerca de acordar, les damos un plazo extra, pero ¿hay una fecha tope para llegar a entendimientos?
Bueno, lo primero es que nosotros habíamos anunciado que teníamos expectativa que en 90 días se Sí. cerrara. Estamos llegando a los Por 90 días. por eso se lo pregunto. Está bastante lejos los acuerdos. Un segundo objetivo que estamos trabajando es para tratar que en el transcurso de noviembre se comiencen a cerrar muchas mesas. Nosotros tenemos 16 mesas de negociación que están analizando ya la propuesta de borrador final. O sea que a los 8 que ya firmaron, 16 más pueden hacerlo entre una semana, 10 días, estaríamos llegando ahí a unos 24. Sigue siendo bastante escaso, pero comenzaríamos a avanzar. Y hubiese sido deseable que ya a esta altura tener al revés, ser menos los grupos que quedaran, porque hay muchas cuestiones. En primer lugar, que hay pagos de salario trancados, o que cuando se termina de acordar hay que calcular la retroactividad. ¿Te imaginas en algún sector chico de la economía, en alguna empresa de mediano porte, no ha pago todavía los ajustes de salario? Cuando termine de buscarse el acuerdo, a finales de noviembre, principio de diciembre, tiene que reliquidar todos los salarios desde julio para la fecha, o sea que tiene que pagar 5 meses de ajuste de salario. Eso es complejo, por eso Más a el veces aguinaldo, más el aguinaldo, más los salarios vacacionales, comienzan los periodos de licencia. Para la construcción de este era un tema importante. También nos habían dicho, en el mismo arranque, el Zunca mantuvo una entrevista con nosotros en la Dinatra y nos dijo que ellos tenían expectativa que a mediados de octubre, principio de noviembre, ya tener la fórmula, el acuerdo más o menos cerrado, de manera de poder calcularlo hasta para el pago del BPS, que es el que hace los cálculos de las liquidaciones. Pero bueno, no ha sido posible. Expectativa ahora entonces que al final de noviembre nosotros podamos estar hablando de otro tipo de número, de otro porcentaje de acuerdo. Bien, sobre el final, me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntar. Usted es presidente de uno de los 16 clubes de primera división. Venimos de un fin de semana sin fútbol, que quizás a ver, es lo menos importante, ¿no? Lo más importante es el dolor de la familia del muchacho que murió, pero para quienes trabajan en el fútbol, un fin de semana sin fútbol es un golpe. ¿Qué pasa? ¿Hay que dar por terminado el torneo, como dice Damiani? Han llovido ideas, ¿no? Lo primero, yo me sumo a la solidaridad con la familia, porque después nada tiene explicaciones, ¿no? Si un hijo tuyo, un sobrino, un hermano va a un partido de fútbol o está en una celebración, ni siquiera en un partido de fútbol, y le cuesta la vida, la pérdida de valores y de código en la sociedad está siendo muy grande. Y esto no es un problema de un color, de un cuadro de fútbol, de un nombre, de una parcialidad. No es un problema de buscar dónde está es un problema de la sociedad. Nosotros estamos con un problema muy grande en esta etapa que nos está tocando vivir, y los dirigentes de los clubes tenemos más responsabilidad aún de cómo brindamos las garantías necesarias para que el deporte termine siendo una competencia, una distracción, y no termine siendo una cosa que ya sufrís los fines de semana, a ver si no te va a pasar absolutamente nada y si no tenés problemas. Entonces, me parece que esta jornada de reflexión ha permitido a mucha gente hablar de este tema. Yo he escuchado a muchos medios de comunicación, he escuchado opiniones bastante responsables desde filas del gobierno y desde filas de los propios clubes deportivos, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me parece una muy buena medida haber interrumpido la competencia para este fin de semana, y estamos intercambiando ideas desde el sábado. Sábado y domingo nos hemos pasado el mensaje de texto con algunos presidentes, tratando de que aparezca una actitud, un gesto también de parte de los principales contendores en las gestas deportivas, diciendo de que sepan de que esto es un deporte, de que esto es un juego, y que debemos cambiar nuestra actitud. Se le va a estar dando forma, seguramente el miércoles, que está previsto una actividad que ya estaba de antemano. ¿Pero qué tipo de gesto generada. podría ser? Mira, intercambio de ideas las hemos hecho, pero nosotros no nos cerramos a ninguna. Nosotros como Rampla, ¿no? Previo a un clásico en la Villa del Cerro, nuestros directores técnicos salieron en murales financiados por los comercios del Cerro, que se pegaron a lo largo de toda la villa, los dos directores técnicos, cada cual con su camiseta de fútbol. Previo a otro clásico de la villa, los capitanes respectivos de los clubes salieron abrazados o brindando, no me acuerdo cómo fue el mural que se publicó. Los presidentes, ¿podemos tener algún gesto de ese tipo, hacer alguna cosa pública, hacer una declaración pública, una conferencia de prensa, un llamado, un comunicado a la reflexión?
Pero no sé, pila de cosas que sola, por sí sola, tal vez no resuelve el problema de la violencia, pero que comiencen a hacer gestos en torno a que se entienda, vuelvo a decir, de que no nos dividen tanto las cosas por tener colores deportivos distintos. ¿Pero existe o no existe este tema de dirigentes que le dan entradas a las barras y todo eso que está tan en cuestión y que el Ministerio del Interior dice nosotros hemos hecho los esfuerzos, pero hasta que no nos ayuden a sacar los violentos no vamos a poder? Dar las entradas con los violentos son no necesariamente la misma cosa, pero yo no sé porque no estoy en esos clubes involucrados, no puedo decir ni que sí ni que no, se ha denunciado bastante, pero ahí lo que tiene el Ministerio del Interior que investigar, que efectivamente han habido contradicciones también en las propias declaraciones de los mismos equipos haciendo declaraciones públicas, pero a ver, errores para atrás hemos cometido cualquiera, ninguno está limpio de haber cometido un error, ni quien habla. Lo más importante es cuál es tu actitud cuando llegó un momento que esto no da para más. Llegamos a un límite de esta forma. Para adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asistir y a contemplar cómo 4, 5, 10, 20 violentos se apoderan de las canchas y por lo tanto nosotros ninguno va hasta el fútbol. Bueno, entonces no tenemos nada que hacer. Ni yo como director técnico, ni como algún director técnico, algún dirigente u otros comentando fútbol, porque ya no va a existir fútbol, lo que va a haber es un campo de batalla, ¿no? Juan Castillo, agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. La pausa y seguimos con mucho más.